La historia con H mayúscula. A mí yo siempre he sido un apasionado de la historia, como lector o como oyente entusiasta. Y en algún momento empecé a darme cuenta de que había dentro de la historia esqueletos, si se quiere, de historias que yo después podía contar desde la ficción. El primer caso, o por lo menos el primero que yo recuerdo de manera como instrumentada, es el de los últimos días del Graf Spee, que es originalmente un relato de una batalla de la Segunda Guerra Mundial que pasó en la bahía de Montevideo, y que yo durante mucho tiempo había leído al respecto, sin tener muy claro para qué leía, si iba a ser una novela, si iba a ser una historieta, si iba a ser qué. Y cuando se da una serie de circunstancias, cuando fundamos la editorial, cuando empiezo a trabajar frecuentemente con dibujantes, es que surge la idea de transformarlo en la novela gráfica que terminó siendo. Eso llevó a que uno viera lo que pasaba con ese libro, que tenía como una respuesta que hasta te diría que rompía ciertos prejuicios de gente que no leía historieta porque tenía en mente que la historieta era algo para niños, que era algo menor, y de repente el libro llegaba a otros lados, no sé si tanto por ser de historieta o por ser histórico, lo cual generó una natural, si se quiere, manera de continuarlo, y después de ahí había otra historia que contar y hubo otra gente que se puso a hacer historia en historieta y empezó a ser como un movimiento que acompañó durante mucho tiempo la historieta acá en Uruguay. También había en las bases de los fondos concursables había un inciso que decía que se iba a privilegiar aquellos trabajos que destacaran parte de lo nacional de alguna manera. Y no decían específicamente tome usted una anécdota histórica y transfórmela en historieta, pero cierto era que las historietas que hacíamos con base histórica ganaban los fondos. Entonces, quién sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero eventualmente seguimos ganando fondos concursables y parecía ser que cuanto más contenido histórico pusieras, más chances tenías. Entonces, durante mucho tiempo aparecían muchos proyectos de corte histórico en historieta. Bueno, sí, es que a medida que empecé a trabajar más en Argentina, empezó a hacer... Argentina además tiene tradicionalmente una costumbre de hacer historia en historieta. O sea, desde pedagógica y didáctica, como son los libros que hizo Westergel con Breccia del Che y de Vita, allá por la década del 50, hasta tomar distintos aspectos de la historia y versionarlos y contarlos en formato de historieta. Es natural entonces que uno en algún momento tuviera que ir por ahí. A mí me tocó en suerte hacer dos historias, bueno, más, pero dos de corte muy histórico, en fierro. Una sobre, que es una explicación muy libre y totalmente falsa de por qué no estaba Perón en la Casa Rosada durante el bombardeo de Plaza de Mayo y el golpe de Estado de la Revolución Libertadora. Y otro muchísimo más preciso e históricamente correcto, que se llama Tacuara, que es una reconstrucción del movimiento ¿cómo era? El movimiento liberador nacional Tacuara, que era una mezcla, eran unos fascistas en realidad, pero que curiosamente de sus filas terminó saliendo el movimiento de montoneros años después. Cualquiera de esas dos historietas tuvieron una investigación histórica y me metí además en un bailecito interesante para Argentina, que es hacer, no sé, tratar de hacer aparecer peronistas en historieta, que la pregunta de qué es Perón genera una respuesta diferente según el argentino que le preguntes. Entonces, igual a mí, yo a la distancia de ser uruguayo siempre me las he visto bastante tranquilo en ese tema. Pero sí, como que además a medida que fui publicando fue como generándose el asunto de que si querías algo histórico habla con Santulio, que sabe lo que hace. Entonces como que una cosa fue llevando a la otra y empecé a tener más y más historietas de corte histórico. En algún momento también un poco me aburrí y hice Dengue, que es de monstruos y virus y tiros y ahora yo que sé, hoy día si aparece la opción, sí, lo hago. Me gusta mucho lograr hacer el corte dentro de la historia y descubrir, bueno, a dónde podría yo meter un inicio, un desarrollo y un desenlace de un hecho histórico real y cuánta ficción le tengo que poner para que sea una historia coherente. Bueno, sin duda que sí. ¿Qué visión ideológica? No lo tengo tan sistematizado. Pero claro que hay una visión ideológica, la visión de uno quién es. Yo, claro, a ver, por crianza, por educación, por convicciones,
y sí, me defino como una persona de izquierda. Eso no cabe duda que termino teniendo una visión de izquierda en lo que hago. Ahora, que sea propagandístico, que sea demagógico, que pueda ser utilizado como parte de una campaña, creo que no. De hecho, a mí me gusta la idea de tratar de ser neutral, si se quiere, a la hora de contar la historia y lo más objetivo posible, sabiendo que ser objetivo no se puede, o sea, siempre la subjetividad de quien lo hace está ahí metida. Pero no trato, la verdad me parecería muy feo terminar haciendo algo que pudiera ser usado como propaganda para cualquier cosa. A mí lo que me interesa es contar historias. ¿Oesterheld? Y Oesterheld para mí es un referente y una pieza fundamental dentro de la historieta regional. O sea, cuando siempre se habla de las escuelas más importantes de historieta en el mundo, la Argentina es una de ellas. Y dentro de ella, Oesterheld es una piedra imprescindible. A mí en lo personal, como referente, es de los primeros guionistas que, sin ser guionista dibujante, como es mi caso, yo no puedo dibujar ni que me corran con un palo, se transforma en un referente por las historias que cuenta, por cómo revoluciona los formatos. Por ejemplo, las historietas de aventuras, Oesterheld empieza a hacer cosas distintas a lo que se hacía en el resto del mundo. El concepto del grupo como protagonista, y que un grupo humano consigue mucho más por ser la unión de las partes que lo que conseguirían por separado. O sea, eso está en el Eternauta. Si bien Juan Salvo es el Eternauta, es la unión de todos los secundarios lo que le permite a ese grupo sobrevivir a una invasión que lo extermina, por lo pronto lo que se ve que es Argentina. Después es obvio, han pasado 70 años, hay algunas historietas de Oesterheld que han envejecido como le pasa a cualquiera. Y hay otras que no, hay otras que siguen siendo tan maravillosas como el primer día. Yo qué sé, Mortcinder sigue siendo una historieta imprescindible para leer historieta, no importa en qué época, y tiene 60 años arriba. Y eso, a ver, entre la fotonovela y la historieta, y te diría que hay, así, lo estoy pensando desde que me mandaste las preguntas el otro día, y a priori te diría que hay, entre fotonovela e historieta te diría que hay pocas. Sin duda, las que hay son técnicas, porque para empezar no involucra dibujo. Y guión es el mismo. O sea, yo creo que un guión de historieta podría llegar a ser realizado en fotonovela. Precisás otros implementos que para la historieta son bastante más sencillos. Para la historieta en realidad precisás algo tan difícil y simple como un tipo con talento que sepa dibujar. Entonces, si el guión dice explota el Graf Spee en el puerto de Montevideo, tiene que haber alguien que lo pueda dibujar. Ahora, si estamos haciendo una fotonovela y el Graf Spee explota en el puerto, te quiero ver cómo haces una fotonovela de eso que quede convincente. Entonces, lo que sí es una diferencia de producción en todo sentido, de producción por hacer hasta de costo. Una fotonovela podría llegar a ser una historieta, pero donde fácilmente vos en una historieta haces lo que querés, sin ninguna limitación más allá del talento de los que la hacen. En una fotonovela puede estar el escritor más talentoso y el fotógrafo más talentoso, que te faltan implementos para que ocurra lo que querés que ocurra. Después también preguntaba por el guión cinematográfico. Y el guión cinematográfico, bueno, también técnicamente hay un montón de diferencias, porque el cine tiene movimiento que la historieta no. Entonces, yo qué sé, en un guión de cine vos marcás un traveling, la cámara va para acá, y en un guión de historieta no, vas haciéndolo, si se quieren, varias viñetas. Y después hay como una diferencia hasta filosófica, creo yo. Yo creo que, a diferencia del cine o de la literatura, la historieta es el único lenguaje que involucra de manera completa al lector, porque el lector elige el ritmo y la velocidad con que lo lee, mientras que en el cine no. Vos me podés decir, bueno, podés poner pausa, claro que sí, pero no está pensado el cine para que vos pares, retrocedas. No, el cine tiene un ritmo que es el que la película elige y el que vos aceptás. En cambio, la historieta, vos decidís cuánto tiempo le dedicás a cada viñeta, a cada página. Eso para mí es único, involucra de una manera única al lector. El lector decide cuánto tiempo se toma con cada página, porque funciona de manera colaborativa entre creadores y lector. Creo que de una manera mucho más intrínseca que otros lenguajes. Claro, porque hay una detención, por ejemplo, en el dibujo. En el Exacto. Virtual, que depende de cada lector, porque vos podés hacer el dibujo más barroco del mundo y alguien lo pasa volando, y el más sencillo del mundo que a esa persona lo hace detenerse. Pero siempre es involucrando los tiempos del lector.
que es algo que el cine no hace. El cine te pone que es rápido, es lento, según lo que decidió la película. Y vos podés hacer trampa, pero no está el lenguaje pensado para que te involucre de esa manera. No, yo creo que no. Yo creo que una buena historieta es una manera de contar una historia que le puede llegar a cualquier persona que le guste escuchar, leer o ver historias. Es como, no sé, es como pensar, ¿hay algún público específico para el cine? Y no, yo qué sé, me parece que el cine está pensado para llegar a cualquiera que le disfrute de historias. Y la historieta es igual. La historieta, lo que pasa es que durante un tiempo tuvo una popularidad y una llegada masiva y era un producto muy económico que se distribuía masivamente en kioscos y demás, al que las distintas crisis económicas de fines del siglo XX fueron matando. Entonces hoy en día se transformó en un producto de mucho menor alcance, de mucho mayor costo, casi que te diría como para lectores específicos por una cuestión de alcance económico. Y al mismo tiempo, sin embargo, hay un montón de emprendimientos donde la historieta llega gratuita. De hecho, acá en Uruguay hay uno que se llama Bandas Orientales, que es contar historia uruguaya en historieta, que sale con el plan Ceibal y masivamente se usa en las escuelas. Y cuando los niños lo leen, ¿En papel? no, en las computadoras y también en papel. De hecho, allá está Mercedes buscando. Estos que tiene ella son como una recopilación de algunas historietas, pero fueron saliendo masivamente por las historietas de Plan Ceibal y los niños las leían un montón. Acá, mostramos. ¿Cuándo funcionó? Esto sigue funcionando. Esto empezó como parte del Bicentenario en el año 2011 y a partir de ahí hasta ahora no se han detenido nunca ellos. Siguen haciendo historietas, siguen saliendo de manera gratuita. Y están ahora se llaman bandas educativas porque ya no hacen solo de historia. ¿Y esto se distribuye en las escuelas? Esto, no, lo que llegaba a las escuelas, acá el plan Ceibal se utiliza para dar clase. Todos los niños tienen una computadora y utilizan una plataforma que tiene una cantidad de información para clase. Entre ellas estaban todas estas historietas. Después, dependiendo de algún momento puntual, se editaron estos con tirada de, no sé, 15.000 ejemplares y se repartían gratuitamente. Igual el alcance masivo fue por internet y por las ceibalitas. Y ahí te vas dando cuenta que la historieta como lenguaje no está acotado a nada. Está acotado que lo consigas y lo puedas leer. Y obviamente a un aprendizaje como de cualquier otro tipo de lectura. Cuando lo haces de niño después te queda grabado para siempre cómo leerla. Y sigue siendo tan masiva, popular y con un alcance tan grande como siempre. ¿Y eso fue idea de quién? De Alejandro Rodríguez Juele y Nicolás Peruso, que son los que hasta el día de hoy llevan adelante bandas educativas. Que te invito a poner bandas educativas en Google y te sale todo lo que han hecho en estos últimos años, que incluso durante mucho tiempo incluyó a todos los que hacíamos historieta. Porque nos convocó. Sí, yo hice 3 o 4 tandas. Me tocó hacer, por ejemplo, en el Bicentenario, hicimos con Matías Vergara, con el que dibujó Dengue. Hicimos el asalto de la Isla de Ratas, que es como una batalla importante entre revolucionarios españoles. Y después me tocó las instrucciones del año 13. O sea, yo hice varias y todos los que hacemos historieta en Uruguay fuimos haciendo varias a lo largo de los años.